los cambios de horario, toda la organización o todo lo que se está aprobando, o se ha aprobado, del tema de horarios laborales. ¿Qué podrías comentar con respecto a eso, que sabemos que estás muy en ello? Bueno, tengo la suerte de estar en la Comisión Nacional para la Racionalización de los Horarios Españoles. Tenemos una subcomisión en el Congreso de los Diputados, que depende de la Comisión de Igualdad del Congreso, y la semana pasada se aprobó pues este informe que nació de esta subcomisión, por el que pues bueno, hay unas conclusiones muy interesantes, aunque son unas cuantas páginas, 100 y pico, pero recomiendo bajárselo de la web del Congreso y leérselo, ¿no? Aunque sea estas últimas 28 páginas de conclusiones y recomendaciones. La Comisión lo ha aprobado, y el Gobierno se está tomando muy en serio. El primero, Luis de Guindos, el ministro de Economía y Competitividad; el segundo, don Mariano Rajoy, el presidente del Gobierno, ha tomado esto muy en serio. Para ellos es una prioridad. Y una de las cosas que me ha salido en prensa, yo he estado la semana pasada en Oviedo, precisamente en una primera mesa regional en Asturias, con el Gobierno y la Junta del Principado de Asturias, tratando estos temas, y con toda la representación de la sociedad, sindicatos, empresarios, universidad, incluso el arzobispado ha estado por ahí. Todo el mundo cree que esto es importante. Es cierto que los medios se han fijado mucho en el cambio de uso horario. A nosotros nos corresponde otro uso horario, que por temas de historia española, pues cuando estaba el régimen hitleriano, pues esto se cambió y se adoptó el uso de Berlín, igual que otros países después de este régimen volvieron atrás, y nosotros, como empezamos con otra dictadura, pues al final nos quedamos allí. Y eso es una anomalía histórica que hay que arreglar. Eso es un tema, que es el que más ha salido en la prensa, que se arregla de hoy para mañana, es decir, se firma un decreto por parte del Gobierno, se cambia de un día para otro y en 2 semanas nadie se acuerda, o en un mes. Pero el tema de fondo es el tema de los horarios en las empresas. Claro, efectivamente, porque es cierto que cambiar la hora, bueno, es retrasar el reloj, pero lo que queremos decir es que, a pesar de eso, yo creo que las costumbres de una persona que vive aquí, por ejemplo, en España, no cambian porque se haga una firma. Totalmente de acuerdo. Por eso digo que son dos Hablamos niveles. de horarios de empresas, sí, pero yo creo que en España acostumbramos mucho a salir a trabajar, tener un cierto de horas de descanso, salir antes. Con la cultura. Claro, efectivamente, es la cultura española, ¿no? Por eso decía los españoles son los ciudadanos europeos que más trabajan de toda la Unión Europea, en volumen horario, en número de horas. Son los ciudadanos europeos que menos duermen, tanto como 53 minutos menos que cualquier país europeo, ¿vale? Que el país que menos duerma, ¿vale? Y sin embargo somos los menos productivos y los menos eficientes. O sea, no es un tema de cantidad de horas. Habrá que quitar un poco también la siesta, ¿no? Yo no sé si se tanta siesta. No. Pero aquí los comercios que suelen cerrar a los que están a pie de calle, que suelen cerrar a las 2 y a las 5 vuelven a abrir. Por ejemplo, eso es una medida que no tiene sentido. Claro, pero por ejemplo los empresarios, los pequeños comercios, digamos, las grandes plataformas, antes obligaban a cumplir ese horario. Realmente, porque no habría ningún sentido, aún así, dándote la oportunidad de tener tu comercio abierto, pues todo el día no hay paso de gente, pero no hay paso de gente porque es la cultura de aquí. No hay paso de gente porque la gente o bien no está acostumbrada a comprar esa hora, que es lo menos, o bien porque el horario de la comida es tan grande que me voy a casa. Cuanto no voy a comprar. Claro, por eso, ¿vale? que es un poco... El resto de países europeos no pasa esto. Claro, si los vas a un comercios centro están abiertos comercial al es mediodía. diferente también. No, los comercios de la calle, de bar, están abiertos al mediodía. Porque en esa hora que yo tengo para comer, o 45 minutos, como en un rato y hago las 4 compras de la tienda de al lado. Claro, que eso realmente es cambiando de un tiempo hacia acá, porque antes no era así. Está cambiando. Y son todavía muy pocos los comercios que lo hacen. Sí, está cambiando. Pero, de hecho, no es tanto costumbres personales. O sea, quizás nuestros padres menos. Es una cultura global. Pero nuestros abuelos... Mis abuelos y la gente mayor que está en mi entorno, de cierta edad, come a la 1, cena a las 8:30. Y no me voy muy lejos, la semana pasada en Asturias. Comen a la 1, cenan a las 8:30. En los hospitales españoles, en todos los hospitales españoles públicos y privados, se come entre 12:30 y 1. Y se cena entre 7:30 y 8:30. Bueno, ¿esto es casualidad o es por algo? Debe de ser así, realmente es un horario a nivel de salud que debe de ser así. Va más con el ciclo orgánico y de sol de la persona. Otra cosa es la costumbre, que es la que es difícil de cambiar. Aquí, Entonces, si a mí el gobierno me cambia una hora,
¿Eso significa que voy a cambiar mis hábitos? No. Pero si yo soy capaz de entrar antes a trabajar y salir antes, ya te digo que los vas a cambiar. Sí, con la finalidad siempre dice además el gobierno de poder así compaginar más la vida laboral con la vida familiar. Pero yo sigo pensando, no sé su opinión al respecto cuál es, pero una costumbre de un pueblo, de un país como a lo mejor es España, que estamos hablando de mucho tiempo de espacio para comer, todo eso tardará mucho tiempo en cambiar esa mentalidad, ese chip que hará cambiar de volver a comer a la 1, porque ciertas personas lo hacen, pero quiero decirte, hoy la gente come a las 2 o las 3 de la tarde, sí, aproximadamente. O sea, todo lo que tenga que ver con un cambio cultural y de costumbres es algo tiempo. Muy lento en el tiempo. Por eso siempre hablamos de las empresas, ¿no? Al final son las empresas las que van a apoyar este cambio, pero no porque nadie se quiera meter en la vida de los demás. Oye, aquí que cada uno es muy libre de hacer lo que quiera y vivir como le dé la gana, sino porque es bueno y redunda en beneficios para la compañía. Bueno, la empresa a ver cómo es más decimos eficiente. Aquí al jefe que tenemos que empezar el programa 1 hora antes, terminar 1 hora antes porque tenemos que comer a la 1. Yo creo que, vamos a ver, la flexibilidad es importante, pero no todos los sectores o todas las profesiones pueden adoptar horarios igual de racionales. Tenemos que ser capaces de adaptar los horarios a la realidad de la empresa. Lo que es cierto es que en una oficina no hace falta que yo tenga 2 horas para comer. Y hay muchas oficinas, la gran mayoría, que tienen 2 horas para comer. Si en vez de 2 horas determinamos media hora, 45 minutos para comer, la gente puede salir 1 hora y cuarto antes. Pero, si yo doy una flexibilidad de entrada y de salida, la persona puede entrar 1 hora antes, ahorrarse 1 hora y cuarto al mediodía y por lo tanto salir 2 horas y media antes Porque de trabajar. precisamente en eso la gente hoy en día no tarda 2 horas en comer, y más en un trabajo que a lo mejor ahora tiramos de tupper, tiramos así, que no se tarda tanto tiempo, y es más, incluso llega la persona a trabajar más horas de las previstas, porque no va a hacer su jornada, a lo mejor entra 1 hora antes en lugar de perder este tiempo y lo aprovecha. En el sector de comercio minorista, como decíamos, con el tema de la flexibilidad de los horarios comerciales, al final ha sido un poco una putadilla para alguna gente, permitirme la expresión. ¿Por qué? Porque, hombre, yo entro a trabajar a las 10, que es cuando abre el comercio, salgo a la 1, que es cuando cierra el comercio, y entro a las 4. Entre 1 y 4, pues bueno, me puedo ir a mi casa, pero realmente no puedo conciliar mi vida personal, porque me rompe todo el día. Luego salgo a las 9, claro, que entre que limpio, recojo y hago cajas son las 10. Si el comercio cierra a las 10, salgo a las 11. Tanto tengo todo el día ocupado, no me permite conciliar. Entonces, una cosa es los horarios de servicio de las empresas, sean comercio o no, y otro horario son las jornadas laborales. Y las jornadas se pueden adaptar y se pueden solapar y se pueden gestionar para que podamos conciliar una cosa y otra. José, por ejemplo, las empresas españolas, que en algunas se está haciendo que digamos el empleado puede elegir un poco el horario alemán u otro horario europeo, que haya esa flexibilidad del poder trabajador decir, a mí en transnacionales a mí me beneficia más este horario que este otro horario, y haya esa flexibilidad en el empresario en poderlo otorgar. De hecho, nosotros proponemos un horario de entrada flexible, realmente, entre 7:30 y 9 de la mañana, con entre 45 minutos, que es más que suficiente para comer, ¿vale? Y un horario de salida, pues entre las 4:30 y las 6. Y con ese horario se puede hacer todo. Fíjate que el 60% de los empleados españoles, una encuesta, hay varias encuestas, pero una importante que se hizo el año pasado, dicen que con el tiempo que dedican a trabajar, que estamos diciendo que es muchísimo y muy superior a la media europea, no les da tiempo a hacer todo lo que tienen que hacer, todo lo que tienen asignado. O sea, no es un tema de cantidad de horas, es un tema de eficiencia y de productividad. Es aprovechar mejor las horas que tenemos. En definitiva, trabajar mejor y no más horas. Es cuestión de organización. Y de organización, y de no presentismo. Y en España hay mucho de presentismo. Pues, José, pues se nos acaba el tiempo. Por supuesto. Agradecidas de tenerte aquí. Veis, ¿no? De toda esta información que súper interesante. Muy útil, interesante. Bueno, a ver cómo estos días, cómo evoluciona con esto que hablamos del cambio de horarios, esa prueba, si no, y qué finalidad habrá, ya vendrás aquí a contárnoslo, ¿no? Y sí, te esperamos aquí. Logramos mejorías en el paro. Espero traes mejores cifras. Ahora, en la encuesta de población activa de finales de este mes, veremos, espero, datos positivos. Bueno, pues esperamos verte pronto de nuevo. Muchas gracias.